Hola a todas, soy Ana Macanuco y voy a explicar la propuesta didáctica de cómo llevar al aula de educación primaria Morfología del cuento de Vladimir Prop. Yo he dividido el índice en cuatro: por un lado el contexto y objetivo, después la metodología que he empleado, la secuencia de actividades y finalmente tres conclusiones muy breves. Contexto y objetivos. Bueno, pues la propuesta que he hecho está pensada para impartirse en la asignatura de literatura española que corresponde a cuarto de carrera del grado de educación primaria, y en concreto sería para implementarla en la parte práctica. Yo la he pensado para unos 25 alumnos, es decir, un grupo pequeño, pero es verdad que puede intentarse en grupos más grandes. ¿Qué metodología he utilizado? He utilizado un modelo activo o modelo constructivista que básicamente lo que parte de la idea de que el conocimiento del alumnado es abierto y está en constante construcción y siempre parte de sus ideas previas. Entonces, claro, como podéis ver en el modelo, primero se hace una pregunta de tipo genérico para que todo el mundo pueda contestarla. Después los alumnos dicen sus ideas previas sin que el docente intervenga. La teoría, que aquí ya sí, esto sería el grueso de la actividad docente, y después se realizan dos actividades de contraste, una actividad de contraste clásica y una actividad de contraste de tipo práctico. Vamos con la secuencia de actividades. La pregunta, pues entre que se formula y se contextualiza en el bloque temático, en este caso el cuento tradicional, pues dura unos 5 minutos. Después la lluvia de ideas está pensada para hacerse en 10 minutos, en los cuales los dos primeros sirven para que el alumnado escriba previamente en un papel o en su ordenador esos conceptos y esos elementos que se le vienen a la cabeza cuando el docente formula la pregunta. Y ya después pasamos a la teoría. Esto es importante porque esa lluvia de ideas, que perdón, porque se me olvidó decir que el docente tiene que apuntar en la pizarra lo que los alumnos posteriormente les van diciendo. eh, en la parte teórica, el docente lo que va a hacer va a ser vincular esos elementos que el alumnado ha dicho con la teoría pura y dura, ¿no? Tendríamos como dos partes. La primera sería en la cual el docente pues vincula directamente las funciones de prop con los elementos que se le han ocurrido al alumnado, y una segunda parte en la que el docente se dedica a rescatar todos aquellos elementos que el alumnado ha pasado por alto. Lo mejor sería que el docente pudiera explicar estas funciones de prop basándose en ejemplos que el alumnado conozca, o bien cuentos tradicionales clásicos como de los hermanos Grimm, o incluso en películas Disney, que para el alumnado actual pues está muy en boga y las controlan bastante mejor que los cuentos de los hermanos Grimm. Después pasaríamos a la actividad de contraste, que está pensada para hacerse en torno a 1 hora y media, que sería el análisis en clase por grupos pequeños de 3 personas de un cuento seleccionado previamente por el docente. En mi caso, yo llevé el cuento de Rapunzel, la versión de Rapunzel de los hermanos Grimm, y les pedí que analizaran las funciones de prop que ellos veían en el cuento, y de esta manera también que me dijeran dónde iniciaba el planteamiento, dónde el nudo y dónde el desenlace. Al mismo tiempo les pedí, tras haberle explicado previamente la parte teórica, que identificaran a los personajes con los personajes según los expuestos por prop, los siete tipos de personajes. Luego se les da como unos 45 minutos para que realicen esos grupos pequeños, y después se realiza una puesta en común grupal en la clase con la docente, en la cual se va indicando y planteándole preguntas, todo en formato de preguntas, de por qué creen que las funciones están donde dicen que están y por qué no es así en algunos casos, o felicitarlos porque o sea, conocen y han entendido y comprendido las funciones de prop y han sabido identificarlas. Finalmente, la última actividad es la actividad de contraste práctico, porque la única intervención que realiza el docente es la elaboración de un borrador previo que vaya a guiar la elaboración del alumnado de su propio cuento tradicional, en el cual ellos tendrán que implementar ya esas funciones de prop que han aprendido, han sabido identificar y han interiorizado para crear su propio cuento tradicional. Conclusiones que saco. Perdón por ir tan rápido, pero es que se acaba el tiempo. La teoría parece entenderse mejor cuando el alumnado realiza una tarea práctica en la que debe aplicarla, porque solo entonces surgen las dudas, solo cuando empiezan a ver sus fallos y a plantearse una serie de cuestiones al escuchar los pensamientos y las reflexiones de sus otros compañeros, empiezan a cuestionarse lo que ellos daban ya por sentado.
Después, para evitar el bloqueo creativo, es mejor que el docente elabore una guía, un borrador, un modelo, para que los alumnos no se enfrenten a la página en blanco. Y finalmente, también puede realizarse con éxito en grupos más grandes. Muchas gracias.